Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a compartir un tema muy interesante con todos ustedes. Un tema que es de interés general, pero principalmente de interés en salud pública. Ya muchos de ustedes saben quién soy yo. Mi nombre es Bernardo Otavo, psicólogo, especialista en gerencia pública, con amplio conocimiento en temas de salud pública. Así que en esta oportunidad quiero que veamos un poco algo relacionado con el estrés. Esa situación en la cual todos nos hemos visto involucrados en algún momento de la vida. En algún momento de la vida hemos manifestado sentir estrés o sentirnos estresados. En algún momento de la vida en que usted haya tenido que ir a su médico, probablemente le hayan asociado a sus malestares, a su enfermedad, algún cuadro de estrés. Así que quiero que veamos esta noche algunos aspectos muy importantes. ¿Realmente el estrés es malo? ¿El estrés es bueno? ¿Qué es el estrés? ¿Sentirme estresado es bueno? ¿Cómo podría manejarlo? ¿Qué mecanismos podría implementar para mejorar en mi vida las condiciones de salud por factores estresantes o por situaciones que me llevan al límite? Bueno, yo quiero decirles que el estrés es una condición con la que todos los seres humanos nacemos. Así como venimos dotados a este mundo para sentir hambre, sentir sed, sentir sueño, también venimos dotados genéticamente para que nuestro mecanismo del estrés se active. Se active en el momento necesario para actuar, para generar una respuesta. Es así que podríamos nosotros decir que el estrés en sí mismo no es malo o bueno. El estrés es una condición natural al ser humano. Nacemos con ello. Ahora, ¿qué podría pasar cuando se activa el mecanismo de estrés y yo hago una resolución inadecuada de todos esos factores que activaron mi mecanismo de estrés y lo prolongo en el tiempo? No resuelvo las tareas, no doy respuesta oportuna a las demandas, el problema que tengo lo extiendo tanto al punto de llevar meses, años con la misma situación. Entonces, esto es lo que queremos ver. Y vamos a utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que el estrés sencillamente es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para una acción. Esta es una definición que tomamos de la OMS. Es decir, que cuando una persona dice que se activa el mecanismo del estrés, o cuando se activa el mecanismo del estrés en una persona, es porque está preparándose su organismo para generar una respuesta, para generar una acción, para resolver una tarea, para dar respuesta a algo que le está generando una reacción inmediata y un alto consumo o mediano consumo o bajo consumo de energía corporal, de energía física. Tiene que ver con nuestra biología humana. Entonces, imaginémonos por un momento que alguien se encuentra de frente, va caminando y se encuentra de repente con una fiera, con un león, con un tigre. La reacción natural del organismo es que se activa inmediatamente para sobrevivir. En este caso podríamos decir que el mecanismo del estrés se dispara, por así decirlo, sube inmediatamente, alerta al organismo para que reaccione. Probablemente la persona ante una situación de estas no va a decir al tigre: señor tigre, ¿usted qué hace por acá paseando a estas horas del día? ¿Por qué no está en la selva? ¿Por qué no está en la jaula o en el zoológico? Eso es muy improbable que ocurra. Inmediatamente lo que ocurre es que su corazón se acelera, la sangre va a los músculos, ¿sí? El organismo, su biología, empieza a quitarle sangre al cerebro, porque en ese momento no es necesario que se ponga a dialogar intelectualmente con el tigre o con el león. No, eso no ocurre, sino que el organismo automáticamente sabe qué es lo que debe hacer. Es correr, es huir, ¿cierto? Es decir, inmediatamente se prepara para una huida, se moviliza. Claro que también puede pasar que se paralice, puede entrar en un estado catatónico de parálisis y es almuerzo seguro del tigre. Entonces, el caso favorable es que se activa el mecanismo, se dispara toda nuestra biología y la
activación de huida, el mecanismo de huida se presenta. Entonces les decía, inmediatamente la sangre va a los músculos. ¿Por qué? Porque obviamente son los pies, son las piernas las que más fuerza necesitan para poder huir de ese momento tan estresante que es estar frente a un tigre o una fiera. Entonces, la sangre se la quita el cuerpo al cerebro, se la quita al tubo digestivo, entre otras partes del cuerpo. Obviamente al corazón no le puede quitar sangre, porque donde se le quite sangre al corazón, ese es el que más tiene que correr rápidamente, que acelerarse para que la persona logre salvarse ante una situación. Por supuesto, una situación extrema, en el ejemplo que estoy dando, puede que eso no ocurra muy a menudo. Pero otra situación podría ser el ritmo de vida que nosotros llevamos a diario. Ese problema, esa factura, esa tarjeta de crédito, esa deuda, todo aquello que puede causarle un desgaste de energía, ¿sí? Todo aquello que le está exigiendo una respuesta y que usted no ha logrado dar, no ha logrado reaccionar. Entonces allí se va presentando esta situación, también se va activando el mecanismo del estrés. Entonces, el mecanismo del estrés funciona como mecanismo de defensa ante una situación amenazante o ante una situación que demanda, que nos exige una respuesta. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir nosotros que el estrés sencillamente no es ni bueno ni es malo, es como sentir sed, sentir hambre, sentir sueño. Venimos dotados con esa condición genética para sentirlo. Caramba, si yo tengo hambre y me voy a comer todo el restaurante o todo el mercado en un solo momento, pues obviamente creo que las consecuencias muy obvio podríamos saber cuáles van a ser, ¿no? Una afectación en la salud. De igual forma pasa con la activación del mecanismo del estrés. Cuando nosotros no logramos resolver esa demanda de manera adecuada, es posible que se pueda convertir en una afectación de la salud. De la salud. Entonces, quiero decirles que ante una situación de estas, el organismo reacciona, hay mucho consumo energético, por supuesto, la persona se preocupa, se desvela, pero se concentra en la tarea. Lleva 2 días con esa carga, pero lleva 2 días trabajando para resolver esas cosas que le están causando esa preocupación, ese desvelo, ese insomnio, esa dedicación de tiempo, quizá porque dejó ese compromiso para lo último y entonces ahora tiene que correr. Sin embargo, está respondiendo adecuadamente. Entonces, fíjense ustedes que cuando decimos que hay un alto consumo de energía, pues se dispara el mecanismo del estrés. El cuerpo se cansa, obviamente. El organismo se cansa, 2 días de trasnocho para entregar ese trabajo, esa tarea, para resolver un problema. Entonces el organismo se cansa. ¿Qué hace el organismo? Buscar naturalmente su descanso, ¿sí? Ese descanso lo pide, lo necesita el organismo. ¿Qué ocurre? Resolvió la tarea, se cansó muchísimo, buscó descanso, obtuvo el descanso, llegó el cuerpo otra vez a su equilibrio y las cosas naturalmente, normalmente. Ya pasó, entonces decimos, wow, el cerebro empieza a producir esa hormona dopamina que es la encargada de sentir mucha felicidad, es la encargada de que nos sintamos bien, de sentir esa sensación del deber cumplido. A muchos nos ha pasado que respiramos fuerte, profundo, exhalamos esa sensación de tranquilidad porque cumplí la tarea. Es decir, hubo mucho estrés, pero lo supimos manejar, dimos respuesta. ¿Sí? No podríamos pensar que esto nos pudo haber afectado nuestra salud humana porque ya se logró la tarea, se cumplió con el compromiso y es natural pues que eso me exigió bastante tiempo, bastante análisis, bastante estudio, bastante gestión. Golpeé una puerta, golpeé otra, haga una llamada, haga otra, espere en línea, haga fila, etcétera, etcétera. Pero finalmente logró resolver la situación que lo afectaba, que le tenía el mecanismo del estrés disparado hacia arriba, es decir, logró nuevamente el descanso. Bueno, eso en situaciones normales y naturales son las situaciones ideales, son las situaciones más recomendadas, las que nosotros decimos desde el punto de la salud mental,
Qué bueno que estas situaciones podamos resolverlas de esta manera y no acumular y acumular y acumular cosas. ¿Por qué? Porque la otra situación es la que nos podría afectar. Entonces, ante lo que estamos hablando, podríamos decir que resuelta la situación, se produjo en nosotros, ¿sí?, una situación de estrés, pero este estrés se le conoce como el eustrés. Y este es un estrés positivo, es un estrés favorable, es un estrés que necesitamos. ¿Para qué? Para que nos active y nos empuje a dar respuesta a algo que debemos resolver. Y lo resolvemos, sí, con todo lo que implica el estrés, pero lo resolvimos bien y quedamos tranquilos. Nos quitamos esa carga de encima, como decimos muchas veces, nos quitamos ese peso de encima, ya nos liberamos y vamos a descansar un buen tiempo de esa situación. Entonces, así pasa con esa y con otras N cargas, N número de cargas, de compromisos, de situaciones que nos puedan estar demandando mucho consumo energético, mucha dedicación, mucho tiempo, mucha gestión, etc. Entonces, ese estrés es conocido como el estrés bueno, el estrés positivo, y se llama eustrés, ¿ok? Entonces, esta parte, perfecto, bien, decimos que es necesario que reaccionar, resolver, preocuparnos, pero otra vez volver al equilibrio, eso es natural. Eso es como cuando yo tengo mucha sed, pero tomo agua. A propósito, para la pausa, tomo agua porque el cuerpo me está pidiendo, ¿sí? Entonces sí, ya volvimos otra vez a equilibrarnos, llegamos a un estado de homeostasis, homeostasis. Es decir, que el equilibrio se da, el equilibrio ante una demanda que se pide el cuerpo, entonces se da ese equilibrio. Tenemos un proceso homeostático allí y volvemos a la normalidad ya. Eso nos queda muy claro. Pero hay otra situación que en la cotidianidad hay muchas personas que están en el corre-corre, salen muy temprano en la mañana, deben llevar a sus... primero, deben preparar su alimento para llevar a su empresa, a su trabajo. Segundo, organizar los niños que hay que llevarlos al colegio. Tercero, tratar de dejar medianamente ordenado su casa, su apartamento, donde vive, y salir puntual porque la ruta no la deje, porque no vaya a llegar tarde, porque se prevé o previendo que haya un trancón, vaya a perder tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ese corre-corre, pero sumado también a eso, la factura no se logró pagar, entonces van a suspender el servicio, pero la deuda, esta quincena no se pagó, pero el crédito que se tiene, pero el compromiso más allá, pero la universidad, pero el colegio también, porque también estudia. Ese cúmulo de cosas y que se van sumando como una bola de nieve, cada vez se acrecenta más. Por supuesto, sin una respuesta adecuada, sin una respuesta en el momento, sin una respuesta pertinente, todo ese cúmulo de situaciones lo que va a causar es un exagerado consumo de energía de nuestro organismo y finalmente no podemos dar respuesta efectiva a la situación. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Pues se va acumulando de cosas, pero no hay respuestas, es decir, se cansa tanto, pero no logra su reposo, no logra el equilibrio, no logra llegar otra vez a su estado normal en el cual debe estar, ¿sí? Sino que está activo todo ese mecanismo del estrés, se mantiene arriba. Entonces pueden pasar días, semanas, meses, años, personas que viven a este ritmo. Y eso comparándonos con una máquina, pues es un desgaste y en cualquier momento nos podríamos fundir. De allí, de este mal o de este inadecuado manejo de las situaciones diarias que se pueden resolver en menor tiempo, con mayor facilidad, y esa acumulación constante de cosa tras cosa es la que nos lleva a esa sensación de estrés, esa acumulación de cansancio. Entonces la persona ya llega, pero no pudo cumplir con el trabajo en la oficina, pero tampoco pudo llegar a recoger los niños al colegio, pero tampoco pudo, le alcanzó el sueldo para pagar la factura, está colgado o colgada con la tarjeta de crédito, la deuda que tiene pendiente no se ha podido pagar, tiene discusiones con su pareja, en fin. Todas esas situaciones y a la cual no se le da una conducta de afrontamiento, ¿sí?, a las que corresponden afrontarlas y resolverlas,
pues obviamente que lleva esa desgaste permanente, continuo, que ya pasa, como les decía, como una máquina, como un carro cuando se prende y se trabaja las 24 horas del día, kilometraje más kilometraje, pero no se le da ni agua, no se le deja ni siquiera enfriar el motor, pues se va a recalentar, se va a fundir y muy posiblemente cuando se funda hay que llevarlo a la revisión mecánica, al técnico, al especializado en automotores para que lo revise y probablemente le digan no, es que se esforzó mucho la máquina y por eso se le recalentó el motor, por eso se le fundió tal parte, por eso, etcétera, etcétera. Entonces, así pasa con nosotros. Los seres humanos tenemos las mismas condiciones en el aspecto biológico. Si trabajamos, corremos incansablemente, ¿sí? Nuestro cuerpo pide en algún momento alto, descanse y vuelva a retomar. Entonces esa acumulación fácilmente desencadena en enfermedades de nuestro cuerpo. Claro, como estamos trabajando tanto, la analogía o la comparación con el vehículo, con el carro, precisamente por ello, porque cuando ya empezamos nosotros a darnos cuenta es porque, wow, tuvimos un infarto o tuvimos problemas de cistitis, problemas de riñón, problemas de caída del cabello, de pérdida del cabello, problemas de circulación, problemas de insomnio, problemas relacionados con cerebrovasculares, cardiovasculares, pulmonares. Entonces ya la situación está diciendo, caramba, miremos a ver qué es lo que está pasando. ¿Será que este ritmo tan acelerado que llevo es el que me está afectando? Y muy probablemente cuando usted consulta o ha consultado o consulte a su médico, es lo primero que en la construcción de esa historia clínica que hace el especialista, el médico, le va a preguntar qué hace, a qué se dedica, cuántas horas trabaja, dónde trabaja, cuál es su ritmo de vida, porque probablemente esa situación de salud que usted está pasando, esa sensación de malestar en el estómago, de estreñimiento, de que no tolera ningún alimento, puede estar asociado muy probablemente, y el médico lo identifique, que pueda estar asociado a factores de estrés. Este estrés es malo, este estrés es negativo, este estrés no nos sirve, este estrés nos lleva a la muerte, nos lleva a enfermarnos. Este estrés se le conoce como el estrés negativo precisamente y es reconocido mundialmente como distrés. Ese distrés es el que ha matado tantas personas en el mundo, es el que sigue matando tantas personas de manera silenciosa, que ha sido denominado, categorizado como la enfermedad del siglo XXI. Imagínense. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. Ha matado más personas que las que ha matado el VIH-Sida. Ha matado más personas que las pandemias que se conocen en la historia. Ha matado más personas que la Primera y Segunda Guerra Mundial. El estrés cada vez viene matando a más personas. Pero lo curioso es que nosotros vamos, y he escuchado a algunas personas que dicen, no, yo no voy al médico porque me dice que es estrés, yo ya sé lo que me va a decir. Pero ojo, es que el estrés no en todos se manifiesta lo mismo, no en todos es por lo mismo. El estrés no es porque simplemente tiene deudas. La sensación de estrés se puede generar a través o debido a una relación emocional mal resuelta, una relación emocional que le pudo haber afectado, la pérdida de alguien, la pérdida de un ser querido, la pérdida de su animal de compañía, la pérdida de dinero, por supuesto, la pérdida de propiedades. Eso puede llevarlo a un estado de afectación en su salud asociado precisamente a factores de estrés. Entonces, por supuesto que hay que mirar cómo es que llevamos nuestro ritmo de vida. ¿Cómo está nuestra cotidianidad? No sigamos como ese carro que se le da pues todo el pedal, todo el kilometraje, todo el acelere del mundo y nunca nos detenemos a mirar a ver que ese carro hay que dejarlo descansar.
¿sí? Como cualquier máquina. Máxime nosotros también como seres humanos, también debemos de hacer un análisis, una pausa y mirar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, les decía, ha definido este mal, este estrés negativo, el distrés, como la enfermedad del siglo XXI. Por eso yo quiero que en esta pequeña conversación, en este pequeño diálogo, identifiquemos cómo está nuestro ritmo de vida. ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Nos estamos sometiendo a un desgaste y una acumulación de problemas que se va creciendo como la bola de nieve hasta que se convierte en una avalancha y esa avalancha va a acabar con su vida? Haga una reflexión. ¿Vale la pena hacer todo esto que está haciendo? Probablemente sí valga la pena hacer todo lo que está haciendo. Pero miremos cómo es que se está haciendo, a qué ritmo, cuándo es necesario pausar, cuándo es necesario decir, a este ritmo no aguanto. Es necesario involucrar una pausa, un ritmo más bajo y vamos a tener mejores resultados. Quizá no en los tiempos que se requieren, o mejor, en los tiempos que usted requiere, porque cada uno tiene unos tiempos diferentes. Entonces, yo le invito para que haga esa reflexión. ¿Cómo es su estilo y su ritmo de vida? ¿Será que ese ritmo de vida la va a llevar rápidamente a caer en una enfermedad? Alguien puede decir, no, pero ¿qué tiene que ver la caída del cabello con el estrés? Mucho. ¿Qué tiene que ver sintomatología de colon irritable o colon mixto con el estrés? Mucho. ¿Qué tiene que ver problemas de páncreas, problemas de úlcera con el estrés? Mucho. Mucho. Entonces, cuide su salud. Yo les decía al inicio de esta charla que la salud pública es muy interesante analizarla, verla. Pero más allá, es muy interesante decirles a ustedes que debemos nosotros tener ese autocuidado, tener esa capacidad de mirar hacia nosotros mismos. Usted podrá tener todo, pero si no tiene vida, no tiene salud, usted mismo, usted misma tiene la respuesta. Entonces, le invito para que reflexione, haga un alto en el camino, mida, dimensione, piense, reflexione, dé ese tiempo para usted mismo, para usted misma. ¿Qué está haciendo con su vida? Esas afectaciones en salud, ese insomnio, esa carrera en su vida tan acelerada que lleva, ¿se justifica? ¿Le ha dado los resultados que usted ha esperado? ¿O sencillamente la está llevando de manera vertiginosa, de manera rápida a una clínica, a un hospital? Entonces, yo quiero decirles que la persona más indicada para cuidar de usted es usted mismo, es usted misma. Cuando vea y sienta que está afectado, por supuesto, hay que acudir, afectado en su salud, ya sea física, emocional o mental, acuda al profesional. No deje que pase mucho tiempo. Y uno no va a los médicos porque le agrade ir a los médicos, no, todo lo contrario. Es porque no le gusta, es que debe de ir. No conozco a nadie que vaya muerto de la risa, a carcajada o grito de felicidad entero, porque diga, me van a sacar una muela, qué rico, me van a hacer la citología, hoy feliz, me van a hacer el examen de próstata, qué felicidad. Eso no ocurre, pero hay que ir. Cuando las situaciones lo ameritan, hay que ir. Pero para que usted, que no le gusta, como a muchas personas, no les gusta ir al médico porque es natural, ¿sí? Esto es una condición natural al hombre. Como a usted no le gusta, pues cuídese, tenga ese autocuidado, pero reflexione. Usted no puede conocerse a usted misma, a usted mismo, si no reflexiona, si no se mira hacia su propio interior. Lo que llamamos nosotros los psicólogos un acto de introspección profunda. Hágalo, es necesario para que usted identifique qué está haciendo tan acelerado, acelerada, que le puede estar acortando su vida, que es lo más importante que usted tiene para usted y para los seres que ama. Muchas gracias.